Y a esta hora nos acompaña el doctor Miguel Arias, ex juez de garantías penales en la provincia de La Suay. Actualmente ejerce la abogacía en libre ejercicio. Ha sido también un defensor de los derechos humanos, un activista por los derechos humanos en toda su trayectoria. Doctor Arias, muy buenos días. Quizás uno de los primeros temas que quisiéramos abordar junto a usted pasa por lo que está ocurriendo en torno al concurso para la renovación de la Corte Nacional de Justicia. 6 nuevos jueces estarían por ingresar a la Corte Nacional. No obstante, el proceso se ha visto empañado por una serie de denuncias. Incluso hay una veeduría internacional que da cuenta de que no se han cumplido los protocolos pertinentes y necesarios para que haya precisamente transparencia y este concurso pueda desarrollarse en los mejores términos. ¿Cuáles son sus criterios? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Rosana. Un saludo a los seguidores de Antena 1. En efecto, una estructura constitucional de derechos y de justicia requiere como garantía que la ciudadanía tenga y goce de la protección de sus derechos a través de un juez imparcial e independiente. Este derecho humano esencial de la población siempre está obstaculizado en su desarrollo normal por el poder político. No existe poder político que no haya tenido intenciones de meter la mano en la justicia para rodearse de quienes serían sus protectores en momentos determinados. Así hemos visto una historia desde rodear la Corte Suprema de Justicia con tanques, de desalojar a los jueces para Al parecer tenemos algún problema con la conexión de internet del doctor Arias. Vamos a ver si podemos recuperar este diálogo. Tenemos una caída de la conexión con nuestro entrevistado la mañana de hoy, con quien estamos dialogando y estamos conociendo sus criterios en torno al proceso de renovación de los jueces de la Corte Nacional. sus Existe, jueces. doctor Arias, estamos teniendo serios problemas con su conexión. Prácticamente no le escuchamos toda la última parte de su intervención. Decía que Ahí estamos. humano esencial de la población de contar con un juez imparcial e independiente se enfrenta al interés del poder político de rodearse de sus servidores para que protejan los actos de corrupción. Desde el hecho de rodear la Corte Suprema de Justicia con tanques de guerra, hasta meter la mano en la justicia para que se le permita designar a través de concursos a sus jueces genuflexos, ha sido lo que la historia nos ha evidenciado. Y en este escenario, el poder político continúa desarticulando esta garantía esencial de contar con un juez imparcial e independiente. Nuevamente está en entredicho la selección que realiza el Consejo de la Judicatura, cuestionado severamente, no solo por sus acciones ilegales, que incluso muchos de sus vocales están enfrentando procesos penales. No entiendo yo cómo, teniendo una configuración por lo menos que va en contra de la ética, este grupo de personas que ya no representan la garantía del juez imparcial e independiente se empeñan en designar a los jueces siguiendo una línea estrictamente del interés político. ¿Cómo evitar que nuevamente la Corte sea atacada por el poder político y repartir los cargos a su discrecionalidad? Es el problema a estudiarlo. En todos los países, especialmente los que enfrentan una renovación permanente con los poderes políticos, este acto de reestructurar la justicia no es absolutamente nada anormal. Es un proceso de selección natural que tiene las reglas claras establecidas. Quien quiere optar por un cargo de juez tiene a su disposición todas las preguntas, un banco de preguntas sobre las cuales es examinado por un jurado integrado por personas solventes, por personas honorables que representan a la academia
y representan a la sociedad. Un examen público de esa naturaleza selecciona a las mejores personas independientemente de su sesgo ideológico político. Debemos entender que los seres humanos tenemos necesariamente un componente ideológico, pero eso no significa que esa ideología va a estar presente en el ejercicio jurisdiccional. ¿Qué se requiere para ello? Reglas claras, una institucionalidad fuerte. Si tenemos una constitución que determina cuál es el marco de legalidad, no hay por dónde perderse, porque el juez está obligado a aplicar ese lineamiento institucional que es el Pero que doctor Arias, garantiza aquí, el desarrollo. doctor Arias, en este punto nos preguntamos si es que efectivamente las reglas no están establecidas también en nuestro país, pero se hace caso omiso, o como suelen decir, echa la regla, echa la trampa, echa la ley, echa la trampa, y esto ya no pasa solamente por el hecho de que exista una normativa que esté clara y que se deba respetar para continuar con un proceso de esta naturaleza, sino más bien pasa por quienes la aplican. Ciertamente, tiene razón, pero es precisamente porque hemos perdido la credibilidad en este marco institucional. La Constitución en este momento prácticamente ya no es un instrumento que guíe. Si preguntamos a los ciudadanos de a pie qué opinan de la Constitución que nos guía, le dirá que ya no cree en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza derechos como la salud, por ejemplo, como la educación. Y solamente en este año 200 jóvenes no pudieron ingresar a las universidades. Entonces, ¿de qué garantía hablamos? Si hablamos de la salud, usted va a un hospital y no tiene una gasa para atender su salud. Si va en estado crítico a emergencia y le da un paracetamol y usted muere en su casa, entonces no hay una garantía a la salud. Por eso es que pensamos que la Constitución no sirve absolutamente para nada. Alguien está descontento con un concurso, interpone un recurso de protección constitucional en cualquier ciudad apartada del país y consigue que se suspenda el concurso o que se reestructure, como se pretendía hacer con el Contralor de la República, que fue recién designado por la Asamblea. Ahora Situaciones así. Ahora considera tal vez usted, doctor Arias, prácticamente ha habido un silencio absoluto de toda la institucionalidad del país respecto de lo que está pasando en la Corte de Justicia, más bien en el Consejo de la Judicatura, respecto de la renovación de estos jueces. Me parece que el movimiento Construye se pronunció al respecto y anunció la posibilidad de un juicio político a dos miembros o vocales del Consejo de la Judicatura por estos temas. ¿Cree usted que este sea el camino para detener este proceso que se ha venido desarrollando de manera muy poco transparente? Yo pienso que sí. Me gustaría recordar el escenario de la Revolución de la Primavera del mayo del 68 en París. Los jóvenes en las paredes hemos guardado un silencio cómplice bastante parecido a la estupidez. Y creo que ese silencio actual de quienes estamos involucrados en la actividad jurisdiccional, abogados, los mismos integrantes de la función jurisdiccional, han callado frente a la arremetida del Consejo de la Judicatura, que ha pretendido conseguir sentencias a su discrecionalidad. El tráfico de influencias es evidente, tan es así que existen vocales que están siendo procesados penalmente por el delito de tráfico de influencias. Entonces, ese silencio cómplice de permitir que se lleve adelante un concurso es realmente absurdo. Felizmente, en estos días, los abogados en libre ejercicio de la ciudad están interponiendo una acción constitucional para que este concurso viciado, irregular, además, incluso un mismo miembro del Consejo de la Judicatura sostiene que existen irregularidades en este concurso. Si un integrante del Consejo de la Judicatura que tiene la garantía de otorgar a la ciudadanía los jueces idóneos señala que existen irregularidades, entonces podemos esperar de su resultado. Creo que es el momento de unirnos absolutamente todos, academia, abogados de libre ejercicio y ciudadanía, y no permitir esta barbarie de designación irregular de quienes tienen en su poder la sagrada misión de administrar justicia. Pero esta administración de justicia que se traduzca
en el juez imparcial e independiente que garantice la tutela imparcial, la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, no que represente al poder político. Vuelvo a insistir, las personas, los jueces, no somos carentes de una postura ideológica. Habrá jueces que tengan una postura de extrema derecha, habrá jueces que tengan una postura ideológica de extrema izquierda, pero con un marco constitucional, con reglas claras, pienso que habría que empezar otra vez la credibilidad en la administración de justicia. Si permitimos que esta designación irregular de jueces continúe, no vamos a tener quien nos garantice en el alto escenario de la Corte Nacional de Justicia, que es el último peldaño de los ciudadanos al que podemos aspirar en tutela de nuestros derechos. Creo que romper el silencio es ya el camino que están empezando ya a transitarlo algunos juristas, algunos abogados de libre ejercicio en el país. Hay que sumar esta iniciativa y creo que por ahí podríamos comenzar la reestructuración de la institucionalidad que tanta falta hace en el país. Ahora, doctor Arias, a lo que está pasando para la renovación de jueces de la Corte Nacional en este contexto de esta relación y estos intereses entre el poder político y el poder judicial, podríamos añadirle también este proceso que se ha iniciado ya, que está en manos de la Unidad Técnica Legislativa para avanzar y proceder en un juicio político a la Fiscal General de la Nación. Bueno, yo creo que hay opiniones divididas. Habrá mucha gente que esté contenta con el proceso político de la fiscal de la Nación. En mi caso muy concreto, yo no creo que en las actuales condiciones cambiar a la fiscal general de la Nación a través de un juicio político se refuerce la institucionalidad. Al contrario, las limitaciones que ha evidenciado, desde luego, no es perfecta, pero a través de sus acciones se ha permitido realicen procesos penales en contra de quienes, por lo menos públicamente a través de sentencias, se ha determinado que han realizado actos de corrupción a través de delincuencia organizada. Funcionarios que hoy están prófugos tienen que responder a la justicia. Acciones de esta naturaleza son la respuesta del esfuerzo de la Fiscalía a través de toda su estructura. Cuando hablamos de la Fiscal General de la Nación, tenemos que pensar en los fiscales también que han asumido con valentía y con dignidad la defensa de un Estado de Derecho. No creo que una postura a la democracia se traduzca en un juicio político a la Fiscal General de la Nación, que debe corregir, desde luego. ¿Cómo corregirlo? Creo que una de las apuestas sería a darle más independencia, a fortalecerle con un presupuesto que pueda manejar de manera autónoma para que pueda perseguir precisamente crímenes internacionales. Creo yo que se debería reforzar la cooperación internacional. El protocolo de Palermo no puede ser solamente un estatuto jurídico, tiene que ser un instrumento viable para perseguir al crimen organizado transnacional, que es el causante de la zozobra de la sociedad. La escalada de violencia tiene sus raíces en la delincuencia organizada transnacional. Nosotros no podemos combatir ese crimen solamente con chalecos y con policías. No, tenemos que combatir ese crimen internacional a través de la cooperación internacional. El protocolo de Palermo es una pauta, es una pausa, es una vía que nos conduce a la acción conjunta de los estados para combatir a este mal endémico que afecta a todas las sociedades. No nos olvidemos que Estados Unidos, Europa y también América Latina dependen mucho de que se combata esas estructuras delincuenciales que usan la violencia para el tráfico de drogas, el tráfico de personas, para los delitos económicos como lavado de activos, para fortalecerse a través de los paraísos fiscales, los actos de corrupción que generan a través de su estructura, como lo hacen actualmente con los gobiernos que obedecen a estos intereses
de los cárteles transnacionales. Y doctor Arias, precisamente en esta necesidad urgente de combatir la inseguridad, que es una consecuencia de estos elementos que usted ya ha manifestado, ¿cómo ha visto usted las primeras decisiones en estos pocos días de gobierno del presidente de la República, Daniel Noboa, entre ellos el pedir la renuncia a los altos mandos de la Policía Nacional? 6 han sido modificados, no sabemos si el resto han sido ya ratificados o incluso cambiados de un cargo a otro. Este es un paso inicial. Entendemos sin duda alguna que esto no es definitivamente suficiente. Hay acciones positivas y acciones negativas. Si se ha denunciado a través de la embajada norteamericana que existen narcogenerales en el país, es evidente que tenga que descabezarse esa cúpula corrupta que está en la policía, que está en los militares, en la función judicial. Hay que descabezar esa corrupción. Y esa precisamente creo yo que es una de las acciones que esperábamos. Confiamos en que esta renovación de esta cúpula oriente a la confianza de que esa institución en efecto está empeñada en erradicar el crimen organizado. La acción negativa, la eliminación de la tabla de drogas. Si bien es verdad que solo un referente, sin embargo, en este momento yo creo y estoy convencido que se va a ahondar la crisis penitenciaria aumentando el hacinamiento carcelario. Si una de las crisis de la realidad penitenciaria obedece al hacinamiento y el uso abusivo de la prisión preventiva y la aplicación de penas para todos los delitos, estoy convencido ahora que los enfermos, los adictos, encontrados en posesión de pequeñas dosis de sustancias estupefacientes, serán criminalizados. Lo que se criminaliza en la sociedad no es la adicción. La Constitución lo señala claramente en el artículo 364, que las adicciones son un problema de salud pública y el Estado tiene que abonar acciones a que estén orientadas a atender a los jóvenes bajo los efectos de la adicción, pero no lo hace, solamente lo reprime. En este caso, si es que hay una persona que está comercializando, entregando, traficando, así sea 1 gramo de marihuana o de cocaína, ese acto es la conducta reprochable que la sociedad condena y por tanto debe ser criminalizado. Pero encontrar a un adicto en posesión de una cantidad de sustancias estupefacientes que podrían entenderse racionales para su uso personal no tiene que ser criminalizado. La Corte Constitucional y la Corte Nacional también a través de resoluciones, una de ellas emblemáticas en el caso de Daniel Lemstrom Naranjo, sugiere a los jueces que abran su cabeza y su conciencia y miren más allá de la fría aplicación de la ley y consideren que las circunstancias, el análisis de todos los componentes que se presentan puedan proteger a las personas que no deben ser criminalizadas. Esperemos que el hacinamiento carcelario no sea la respuesta a la eliminación de la tabla. Sé que muchas personas aplauden esta medida, pero en mi caso, por experiencia que tengo como juez de garantías penitenciarias durante 17 años, como juez de garantías penales, considero que esto es una mala decisión que va a abonar la criminalización de la adicción. Ahora, doctor Esperemos Arias, más bien. sin una tabla de drogas, la decisión de encarcelar o no queda a discreción del juez de turno. Es que no es discrecionalidad. O sea, simplemente Rosalita, ya perdóneme. se sanciona sin tabla de drogas. Es que es una situación muy objetiva. A ver, ¿qué es lo que tiene que criminalizar el juez? El tráfico. Así sea 1 gramo, medio gramo. Esa es la actitud reprochable, lo que la ley quiere erradicar, el tráfico. Pero la tenencia, la sola tenencia, el hecho de que yo tenga en mi posesión una cantidad entendida para mi uso personal, no me van a decir que una camioneta con 20 toneladas de marihuana es racional para mi uso personal, desde luego. Entonces la lógica, la racionalidad del juzgador debe diferenciar estos dos actos y para eso no hay discrecionalidad, no hay subjetividad, de ninguna manera. Debe considerarse si la persona fue encontrada solamente en el acto de la tenencia, no debe ser criminalizada, siempre que la cantidad sea racional.
Hablemos de los 20 gramos, 50 gramos, 80 gramos, depende. La Corte Nacional de Justicia confirmó la inocencia de un adicto en posesión de 90 gramos de marihuana. ¿Por qué? Porque las circunstancias de derecho rodearon esa decisión. ¿Cuáles? Que 10 jóvenes adictos habían reunido dinero para comprar entre todos una suma, una cantidad de marihuana que les permita a ellos satisfacer su necesidad precisamente por la adicción que pasaban. Entonces, entender esto por parte de los juzgadores no significa resolver el teorema de Pitágoras. Es algo muy simple y muy lógico. No hay subjetividad alguna. Bien, queremos agradecerle, doctor Arias, por haber compartido esta mañana. Muchas gracias. Saludo cordial. Ha sido el doctor Miguel Arias, ex juez de garantías penales, actualmente abogado en libre ejercicio. Son las 8 de la mañana con 31 minutos.